Hola, gracias por visitar el canal Astrolabio. Vamos a platicar sobre cómo descomponer un número grande en factores primos por medio de divisiones sucesivas. El número que vamos a descomponer en factores primos es el 27.720. Hay que recordar que es un número primo. Un número primo es un número entero mayor de 1 y además es aquel que tiene solamente dos factores. Y estos factores son uno y el mismo número. El primer número primo que encontramos es el 2 y solamente tiene dos factores, 1 y 2, porque 1 por 2 es igual a 2. El siguiente número primo que encontramos es el 3 y sus únicos dos factores son 1 y 3, porque 1 por 3 es igual a 3. Después encontramos el número 4, pero el número 4 no es un número primo, es un número compuesto. Los números compuestos son enteros mayores de 1, pero que tienen más de dos factores. Esto es lo que los diferencia de los números primos. Por ejemplo, los factores de 4 son 1, 2 y 4. 1 y 4 porque 1 por 4 es igual a 4 y 2 porque 2 por 2 es igual a 4. Y además hay que recordar que descomponer consiste en expresar un número como el producto de otros números, es decir, como una multiplicación, en este caso, como la multiplicación de números primos. Entonces escribimos el número en cuestión, 27.720, y a su lado derecho una línea vertical. Nos vamos a apoyar en esta tabla donde hemos numerado o escrito los números enteros del 1 al 100. Dicha tabla se conoce como criba de Eratóstenes y nos permite identificar con fondo amarillo los números primos, con fondo verde los números compuestos. El 1 tiene un fondo gris porque, como hemos mencionado, la definición de número primo es un entero mayor de 1 con únicamente dos factores, y la definición de número compuesto es un entero mayor de 1 con más de dos factores. Entonces 1 no es un número primo ni un número compuesto. Entonces comenzamos analizando si 2, que es el primer número primo, es factor de 27.720. Y así es porque el número en cuestión es un número par, ya que acaba en 0. Hay que recordar que los números pares terminan en 0, 2, 4, 6 u 8 y los números pares son divisibles entre 2. Entonces dividimos 27.720 entre 2 y el resultado es 13.860. Escribimos del lado derecho de la línea vertical 2, que es el primer factor primo que hemos encontrado del número 27.720, y después de realizar la división escribimos el cociente o resultado de la división del lado izquierdo de la línea vertical. Escribimos 13.860. Nuevamente analizamos el número 13.860 que termina en 0, es un número par, entonces es divisible entre 2. Esto significa que 2, que es un número primo, vuelve a aparecer como factor de 27.720. Realizamos la división. 13.860 entre 2 es igual a 6.930. Escribimos 2 del lado derecho de la línea vertical y 6.930 del lado izquierdo de la línea vertical debajo de 13.860. 6.930 termina en 0, entonces sigue siendo un número par y por lo tanto divisible entre 2. Entonces el número 2 vuelve a aparecer por tercera vez como factor primo de 27.720. Lo escribimos del lado derecho de la línea vertical y realizamos la división. 6.930 entre 2 es igual a 2.310. Este resultado lo escribimos del lado izquierdo de la línea vertical y volvemos a examinar el número 2.310 si es divisible entre 2, y ya que es un número par porque termina en 0, entonces si es divisible entre 2. Escribimos el cuarto factor primo de 27.720 del lado derecho de la línea vertical, que es 2, y realizamos la división. 2.310 entre 2 es igual a 770. Escribimos el resultado de la división del lado izquierdo de la línea vertical. Este último resultado también es un número par porque termina en 0, entonces es divisible entre 2 y es la quinta vez que 2 aparece como factor primo de 27.720.
2720. Realizamos la división. 770 entre 2 es igual a 385. Entonces escribimos 385 debajo de 770. Examinamos el número 385. No es divisible entre 2 porque termina en 5, entonces es un número impar. Examinamos si es divisible entre 3 sumando los dígitos que lo componen. Sumamos 3 más 8 es igual a 11, más 5 es igual a 16. 16 no es múltiplo de 3, entonces no es divisible entre 3, que es el segundo número primo que encontramos en la criba de Eratóstenes, y por lo tanto 3 no es un factor primo de 27.720. Examinamos el siguiente número primo, que es 5, y nos preguntamos si divide a 385, y si lo divide porque el número en cuestión termina en 5, y para que un número sea divisible entre 5 debe terminar en 0 o en 5. Dicho de otro modo, la posición de las unidades debe estar ocupada por el dígito 0 o por el dígito 5. Entonces lo dividimos entre 5. 385 entre 5 es igual a 77. Este resultado lo escribimos del lado izquierdo de la línea vertical debajo de 385, y el divisor o sexto factor primo que hemos encontrado, que es 5, lo escribimos del lado derecho de la línea vertical. Ahora debemos encontrar un número primo que divida a 77. 2 no lo divide porque 77 es un número impar. 3 no lo divide porque al sumar los dígitos que componen el número, es decir, 7 más 7, tenemos como resultado 14, y 14 no es múltiplo de 3. En consecuencia, 77 no es divisible entre 3. Tampoco es divisible entre 5 porque la posición de las unidades no está ocupada por 0 o por 5, pero sí es divisible entre 7 porque 7 por 11 es igual a 77. Esto quiere decir que 77 es múltiplo de 7, y si lo dividimos entre 7 es igual a 11. El resultado o cociente de esta división resulta 11. Entonces escribimos 7, que es el séptimo factor primo que hemos encontrado, del lado derecho de la línea vertical, y 11 del lado izquierdo de la línea vertical. Después nos preguntamos si 11 es múltiplo de 2 o divisible entre 2, y no es así porque es un número impar. Tampoco es divisible entre 3 porque la suma de sus dígitos, es decir, 1 más 1 es igual a 2, y 2 no es múltiplo de 3, entonces no es divisible entre 3. Tampoco es divisible entre 5 porque la posición de las unidades no está ocupada ni por 0 ni por 5. Tampoco es divisible entre 7 porque al revisar la tabla de multiplicar del 7 tenemos que 7 por 1 es igual a 7 y 7 por 2 es igual a 14. Entonces no existe un número entero que multiplicado por 7 nos dé 11, pero encontramos que el siguiente número primo es 11. Entonces 11 entre 11 es igual a 1. Escribimos el octavo factor primo de 27.720 del lado derecho de la línea vertical, y dividimos 11 entre 11, cuyo resultado es 1, y lo escribimos del lado izquierdo de la línea vertical. Este número 1 nos indica que el proceso de descomponer el número 27.720 en factores primos ha terminado mediante divisiones sucesivas. Hemos dividido el número primero entre 2, que es el primer factor primo que encontramos, y después de manera sucesiva los cocientes o resultados de estas divisiones sucesivas entre también factores primos. Entonces hemos factorizado, también podemos decir así, hemos factorizado el número 27.720 en factores primos. Este número es igual a 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 5 por 7 por 11. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 veces el factor 2, 1, 2, 3, 4, 5 veces, y después tenemos el factor 5, el factor 7, el factor 11. Dado que tenemos uno de los factores repetido, podemos utilizar la notación exponencial.
el factor que está repetido es el 2 y se repite 5 veces, entonces podemos expresar el número 27.720 como la multiplicación de 2 a la quinta potencia por 5 por 7 por 11. Si no se solicita la notación exponencial, entonces podemos dejar expresado el resultado de la manera anterior. Si los videos de Astrolabio les son de utilidad, no olviden suscribirse, dejar un me gusta o algún comentario debajo del video. Muchas gracias por visitar el canal.